Espero se encuentren bendecidos por el Señor. Qué gusto volverlos a ver o a saber de ustedes, mejor dicho. Y pues aquí estamos una vez más con un pequeño tema, hermanos, un tema el cual quiero compartirles, y sobre todo un tema que es importante. Como sabemos, ya empezó el mes de junio, y aquí en la pantalla les voy a dejar ciertas fechas de lo que se festeja, celebra en este mes de junio en nuestra Santa Iglesia Católica. Y ahora viene a ser contraste o contrario, mejor dicho, a la cuestión de lo que celebra el mundo o la tendencia del mundo. ¿Y qué celebra el mundo? El mundo y su tendencia celebra precisamente el mes del orgullo. ¿Qué orgullo hay que celebrar en este mes según el mundo? Pues el orgullo de ser homosexual, o de ser lesbiana, o de ser de otro tipo de preferencia sexual. Y eso es lo que se supone que debemos de celebrar, pero no. Nosotros como católicos debemos de celebrar precisamente estas fechas, estas semanas, estos días que nos propone la Iglesia Católica para poder estar en comunión con Dios. Y precisamente en este primer viernes del mes, que es el mes del Sagrado Corazón, se vienen muchas festividades, muchos días donde nuestro orgullo de ser católicos debe de manifestarse más que otro tipo de orgullos. Y aquí es donde pues empezamos con Pentecostés. Vamos a entrar a la cuestión de que ya nos llega el Espíritu Santo, y en estos días del 1 al 7, como lo podemos ver, podemos estar pidiendo ya el Espíritu Santo para que venga en nosotros, para que venga sobre nosotros, para que nos apoye, nos consuele, nos dé la sabiduría o el don que más necesitemos, para que Él, de parte de Dios, y Él como Dios, nos dé la fuerza necesaria para nuestras luchas. Y eso es lo que como buen católico, como buen cristiano, debemos de practicar nosotros. Pentecostés es aquella fecha importante para los judíos en aquel entonces, no sé si todavía lo celebren, donde ellos cosechaban lo que sembraban en aquella época. Y en ese entonces los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues estaban escondidos, estaban como que pues perdidos de que, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos miedo de predicar, ya se nos fue el Señor, ya se nos fue el Maestro, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces pues empezaron a orar, empezaron a pedir el don del Espíritu Santo, y es ahí donde se manifiesta, donde el Espíritu Santo aparece, viene a ellos en forma de lenguas de fuego, dice la palabra. Y entonces aquí el detalle es que Pentecostés fue precisamente en la fecha de la cosecha, donde los judíos la celebraban. Y pues esto nos sirve de referencia, vamos a decirlo así, para decir, bueno, el Espíritu Santo vino a cosechar
lo que nuestro Señor Jesucristo había dejado sembrado, que es el dejar a sus apóstoles, a Pedro especialmente, en la misión de vivificar su iglesia, de edificar su iglesia, de llevar el evangelio a toda criatura, a todas partes del mundo. Y es ahí donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a fortalecernos cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos alguna inquietud, cuando alguno de nosotros nos sentimos solos. Él viene a acompañarnos. Y es por eso que la iglesia nos invita a celebrar el día de Pentecostés. Después, el 4 de junio, bueno, esto es del 1 al 7 de junio, vamos a ir pidiendo el Espíritu Santo para que del 3 al 6, bueno, ya pasó el día 3 y entre el 3 y el 6 pues ya viene el Espíritu Santo ya plenamente, para que el 4 de junio nosotros celebremos y proclamemos a Jesús como el sumo y eterno sacerdote, quien constituye la Eucaristía. Cristo, sumo y eterno sacerdote, sacerdote de sacerdotes, aquel que enseñó a ser sacerdotes a sus discípulos, aquel que dice que es víctima y sacerdote al mismo tiempo, porque Él nos dejó en las especias del vino y del pan su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, hermanos, Cristo víctima y Cristo sacerdote, ahí es donde se manifiesta la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y también ese es el 4 de junio. Vamos a brincarnos también al siguiente día, que se celebra, no alcanzo a ver aquí, la Santísima Trinidad. Muchos de los hermanitos separados dirán, es que no existe la Santísima Trinidad, no existe la Santísima Trinidad en la palabra. Bueno, hermanos, creo que es muy obvio que Dios mandó a su Hijo. Dios Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, y en Dios está la primera persona, en Cristo está la segunda persona, y en el Espíritu Santo está la tercera persona. Entonces no podemos negar que existe o que está presente en Dios tres personas divinamente unidas. Entonces ese detalle se hace llamar Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos brincamos hasta el 11 de junio, que es Corpus Christi. Como ya lo habíamos dicho, en el 4 de junio se celebraba a Jesús, sumo y eterno sacerdote, y porque nos dejó su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en las especias del pan y del vino, pues entonces ahora celebramos precisamente eso, conmemoramos precisamente eso, que nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, cuerpo y sangre de Cristo. Corpus Christi, el 11 de junio, lo vamos a exaltar, lo vamos a celebrar, lo vamos a adorar en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y ahí es donde nuestra fe nos va a llevar al conocimiento de que el Sagrado Corazón de Jesús está presente en esa hostia consagrada, en el cuerpo, en la sangre de Cristo. Y entonces aquí, hermanos, el 19 vamos a precisamente celebrar al Sagrado Corazón de Jesús,
vamos a darle esa adoración, esa reverencia que merece ese sagrado corazón que late por ti y por mí, que fue traspasado por ti y por mí para perdón de nuestros pecados, perdón y redención de nuestros pecados. Y aquí el detalle es ese, que nosotros como cristianos tomemos conciencia, hermanos, tomemos conciencia de todo lo que venimos recorriendo en todo este tiempo, desde Semana Santa, Cuaresma, para llegar precisamente a este tiempo litúrgico de amor, o de representación de amor de Cristo mismo, y no solamente de Cristo, sino del Espíritu Santo, del Padre, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas cosas que podemos estar, que debemos de estar celebrando, ahora sí que enorgullecidos de ser católicos en este mes de junio. Ya después de que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús, el 19 de junio, septiembre, ¿por qué dije que septiembre? El 20 vamos a honrar y a venerar el Inmaculado Corazón de María. Recordemos que sin María pues no hay Jesús, y sin Jesús pues no somos nadie. Pero también María sufre en su corazón. Recordemos lo que le dice lo que le dicen a María, de que una espada atravesará su corazón por todo lo que pues le espera a su hijo Jesús. Y precisamente pues si nos fijamos bien en el símbolo, o en el dibujo, vamos a decirlo así, del Inmaculado Corazón de María, pues está también traspasado con una espada. ¿Por qué? Porque precisamente fue eso lo que se cumplió en ella, después de ver cómo nuestro Señor Jesucristo padeció su pasión, su muerte y su resurrección. Y ya después de que hemos venerado y recordado que María también nos presta su corazón amante para llegar a Jesús, el 24 de junio, no alcanzo a ver aquí, vamos a celebrar la natividad de San Juan Bautista, aquel que fue la voz que proclamó en el desierto y le abrió paso a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces se nos olvida ser como Juan, a veces se nos olvida ¿cómo se puede decir? Proclamar, el decir la verdad, y no solamente el denunciar, sino también el actuar correctamente, como así lo hizo Juan Bautista, y abrirle paso a nuestro Señor Jesús en los corazones de las personas en este tiempo de desierto. Dime si no, hermano, estamos pasando por un tiempo muy crítico, donde no sabemos si la fe es suficiente para sostenernos, o dejamos de seguir a Cristo por agradarle al mundo, como muchos lo han hecho, como muchos lo han despreciado, por seguir al mundo, por seguir esas tendencias que nos presenta el mundo, diciendo que, o haciéndonos ver, entre comillas, porque nos deja más ciegos que nada, que el seguir a Cristo pues no tiene sentido, cuando sí lo tiene. Cristo es el único sentido de nuestra vida, y así lo debemos de seguir creyendo. Entonces, ya recorriendo todo este mes, hasta el 24 de junio, día de San Juan Bautista, nos brincamos hasta el 29 de junio, antepenúltimo día del mes,
no recuerdo cuántos días traía el mes de junio, no sé si 30 o 31, pero igual. El 29 se celebra a San Pedro y a San Pablo, dos grandes apóstoles que están gozando de la presencia de Dios e intercediendo por nosotros, por la iglesia, y los tenemos que honrar, los tenemos que venerar, tenemos que seguir su ejemplo de vida. San Pedro, a pesar de que negó a nuestro Señor Jesucristo, Jesús fue y le dijo: Pedro, me amas 3 veces, me amas. Y Pedro, pues casi rompiendo en llanto: Señor, tú sabes que te amo. Y la tarea de Pedro que le dejó nuestro Señor Jesucristo fue: apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mi iglesia. Y entonces ahí nuestro Señor Jesús, en la roca de Pedro, empieza a trabajar su iglesia. Y viene Pentecostés para que la reavive, para que la reafirme, para que le dé vida, para que le dé ánimo, para que le dé ese amor que le hacía falta. El amor da valentía, hermanos. El amor quita el miedo. El amor quita todo lo referente a lo malo, pero si lo dejamos actuar, si no dejamos actuar al Espíritu Santo, créanme que no vamos a hacer nada en nuestra vida. Y luego también pues tenemos a San Pablo. San Pablo es, o fue, o bueno, sigue siendo una de las mejores referencias de conversión, porque el perseguidor de cristianos, el asesino de cristianos, el que negaba que Cristo pues seguía vivo, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, se encuentra con el mismo Cristo, lo tumba de su caballo y le hace ver que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a partir de ese encuentro con Cristo, Pablo empieza a cambiar. Pablo empieza a decir todo lo que Cristo ha hecho por él. Y Pablo exalta a Cristo en su vida. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Entonces, la referencia de la conversión de Pablo tiene que ser aplicada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos fallado. También nosotros a veces hemos perseguido directa o indirectamente a nuestro hermano, a nuestra hermana que es cristiano católico o cristiano evangélico o cristiano mormón o lo que sea, y no lo hemos amado como debemos, o como nos manda Cristo, y ni siquiera nos hemos amado a nosotros. ¿Por qué? Porque dice Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero como que a veces nos cuesta y decimos: no, Él no merece que lo amemos. ¿Por qué? Porque es malo. A ver, hermano, a ver, hermana, ¿somos buenos de todo? ¿Somos buenos del todo? ¿Somos buenos al 100%? Yo creo que no. Si nos empezamos ahí a revisar un poquito, vamos a terminar como que decepcionados de nosotros mismos, porque nos pensamos buenos y resulta que tenemos manchitas. Tenemos esas manchitas que no le gustan a Dios. Háblese del pecado, háblese de cualquier tendencia, háblese de cualquier maña, como dice ya un sacerdote de mi comunidad. Háblese de cualquier maña, y pues ahí es donde no nos damos cuenta que nosotros también somos malos, que nosotros también en ese aspecto hemos corrompido la bondad de Dios que Dios mismo nos puso en el corazón. Pero bueno, hermanos, ya ahora sí, volviendo al punto central de este tema.
todo este mes que hemos recorrido, que vamos a recorrer primeramente Dios, a partir de el 1 de junio, que ya llevamos 3 días, y hoy precisamente 3 días después es el primer viernes del mes. Otra vez, el primer viernes del mes al Sagrado Corazón, dedicado al Sagrado Corazón, pues entonces nos debemos de mantener orgullosos, nos debemos de sentir orgullosos. Nosotros sí debemos de mantenernos orgullosos de ser católicos, de ser cristianos, de ser hijos de Dios. No porque no tengamos pecado, obviamente somos pecadores, pero orgullosos de que Él nos deja todas estas gracias para poder caminar un poquito más cerca de Él. Hermanos, Pentecostés no es cualquier cosa. Corpus Christi no es cualquier cosa. Creer en Jesús, sumo y eterno sacerdote, no es cualquier cosa. El estar unido al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de Jesús y de María no es cualquier cosa. Ser la voz que clama en el desierto, como Juan Bautista, no es cualquier cosa. Tomar las referencias de San Pedro y de San Pablo no es cualquier cosa. Es signo y símbolo de orgullo católico, y no lo debemos de soltar, no lo debemos de negar, lo debemos de afianzar, lo debemos de llevar ahora sí que a los confines del mundo, y no andar creyendo en que el mes de junio es mes del orgullo gay. O sea, no, hermanos, no. Hay que tener la cuestión del orgullo bien cimentada. ¿En qué estás orgulloso? ¿En quién? Ahora sí que, como dice San Pablo, volviéndolo a citar, no podemos estar orgullosos de nosotros mismos. Debemos de estar orgullosos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar firmes en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí nos vamos a sentir ahora sí orgullosos de lo que Él nos tiene preparados, de lo que Él nos tiene ahí pues guardado como regalo. Y entonces ahí será cuestión de decirle al Señor: gracias, muchas gracias, Señor, por permitirme ser católico, por permitirme estar en la iglesia que tú providencialmente querías que estuviera toda mi vida. Y te dejo esta pregunta, hermano: ¿tú te sientes orgulloso de ser católico? Te lo dejo de tarea. Paz y bien, Dios te bendiga.